entramos en contacto con el noveno arte, el cómic, la ciencia ficción, la fantasía y todo gracias a este gran magnate de la cultura, Raúl Sogún, a punto ya de volar a tierras lejanas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis en Salamanca? ¿Cómo lo lleváis? Bien, un poquito de viento, pero bueno, no tanto como debería y como se ha pronosticado. Bueno, ya hablaremos en su día, pero Salamanca va a estar muy feliz porque tiene gran convocatoria, ¿no?, con el mundo del cómic. Ya nos contarás más adelante, pero ya la noticia está confirmada, ¿no? Sí, ya está confirmada. Va a haber un pequeño curso de cómic y bueno, como medida y bueno, razón para poder trabajar un poquito en colegios, escuelas. Daremos en próximas semanas más información, porque bueno, ya por fin, poquito a poco, en una ciudad cultural como esta, el mundo del cómic también se hace hueco y bueno, hay que dar las gracias a todos los que están trabajando en ese proyecto que verá la luz en breve, en 4 semanitas. Bueno, fenomenal. ¿Sigues horrorizado con el estreno del Motorista Fantasma? Estamos intentando superarlo. Ya hemos contratado a un par de psiquiatras que nos ayuden en la grave terapia. Sí. Y bueno, intentamos buscar una comparación, pero bueno, está difícil la cosa. Está difícil. Lo mejor de la película, la moto, ¿no? Y los trailers. Lo mejor, la moto y los trailers. ¿Y la novia del fantasma? Sí, la verdad es que bueno, ocurre como mucho últimamente en las películas de superhéroes. Quedan bien. Bueno, ya todos pendientes del emule para cuando salga el Motorista Fantasma 2, porque al cine ya no va a ser que no. Sí, no, la verdad es que va a estar una cosa complicada, y lo peor es que bueno, antes de estrenarse ya se rumoreaba que bueno, y estaban trabajando en una segunda parte. Lo que pasa es que bueno, depende de la cantidad de palos que le puedan dar en Estados Unidos, porque bueno, a nivel técnico y a nivel guión ha quedado un pelín escasa, dejémoslo ahí. Sí. Siendo optimistas, el señor escribano sea un poquito más incisivo que yo. Sí. La verdad es que es de los días que te agradeces cosas como cartas desde Iwo Jima, sí, que bueno, nos alegran un poquito el alma, aunque sea triste a nivel técnico y a nivel cine. No, el señor escribano, nuestro crítico, me ha dicho que no la va a criticar, que no merece la pena, que hombre, la pondrá en portada porque queda muy bien con lo de la moto. Sí. Pero que la interpretación no es la mejor, ¿no? No, realmente, bueno, creo que desde que David Hasselhoff, en plan Vigilante de la Playa, hiciera Nick Furia, no ha habido nada igual. Incluso la película de Los Cuatro Fantásticos, hecha con escobas y similares, tenía más trabajo de guión y más trabajo de guiños que esta. Y Nicolas Cage es que no se lo ha creído, ¿no? No, era más expresivo realmente el Motorista Fantasma que el propio Nicolas Cage. No se lo ha creído, estaba bastante decepcionado con el tema de que lo echaran del proyecto de Superman, que realmente era lo que él quería hacer, aunque fuera acérrimo de Motorista Fantasma, que sí, eso sí es cierto. Su gran afición, su gran personaje ha sido Superman. Sí. No obstante, tiene a su hijo llamado Kal-El. Entonces, el problema es que, bueno, lo han echado de ahí y cuesta. Y cuesta, sí. Eso decían los malos, malísimos, que sois todos muy malos, diciendo que la Calavera interpreta mejor que el propio Nicolas Cage. La verdad es que sí, hay que reconocerlo que sí. Qué barbaridad. Bueno, Eva Méndez, sí, eso vamos a salvarlo, porque siempre hay que salvar. Sí, bueno, también como curiosidad, incluso se rumorea que el propio Nicolas Cage quiere producir una película sobre Hulka, con la intención de que Eva Méndez haga de Hulka. Sí. Ahora empezarán las críticas, empezarán a llover los rumores, pero bueno, de momento el último mentidero es ese. Bueno, pues pasemos página entonces. Sí, mejor, porque va a estar la cosa, aunque bueno, también aprovechamos invitar a la gente que vaya preparando calma, que vaya templando nervios, que en breve tenemos 300 en apenas un mesecito, que bueno, una vez que la gente aproveche, se ha ido a ver el Motorista Fantasma, o si no se ha podido pasar por los trailers en internet, va a ser simplemente espectacular. Sí, me están preguntando mucho por 300, el inminente estreno, basado en la obra de Frank Miller, diciendo que, claro, si lo que se va a ver en 300 es fidedigno, ¿no? Cumple a la perfección con lo que ocurrió en la batalla de las Termópilas. Hombre, hay que decir que es Frank Miller. Es Frank Miller. Claro, que es una ilusión, A nivel gráfico y a nivel técnico sí va a merecer mucho la pena. Está muy cercano al cómic, mucho en las texturas, mucho en el dibujo y en el guión, pero no en la historia real. No es la historia real, pero bueno, ¿la batalla de las Termópilas ocurrió? Sí, claro. Está ahí. ¿Hablan de Termópilas? Sí. Exactamente como fue, ya sabemos cómo es el mundo del cómic, siempre es más fantasía, y bueno, aunque la batalla en sí sea una épica y últimamente haya batallas kilométricas, bueno, pues aquí también hay que poner un poquito de fantasía. Sí. Bueno, pues vamos al asunto, que hay que rendir homenaje a un grande, a Hergé, ¿verdad? Sí, al adorado Hergé, al criticado Hergé en su día. Ya sabes que este hombre
ha sufrido toda suerte de vilipendios y que han ido a por él, le han acusado de filonazi, de tantas y tantas cosas, pero vamos a contar un poco o vamos a desmitificar toda esa leyenda negra en torno a Hergé, porque yo creo que 100 años después de su nacimiento, pues bien merece la pena, ¿no? Sí, exactamente. En enero se cumplieron 100 años del nacimiento de Hergé. Es una figura comprometida, lo que pasa es que, visto en su situación, es complicado. Estamos hablando de que al pobrecito le ha tocado vivir 2 guerras y que sufrió bastante, y bueno, pues se le ha criticado por estar en el momento equivocado, en el momento menos oportuno. Hombre, que tenía inquina al mundo comunista tan en boga en el tiempo que le tocó a él dibujar, ¿no? Sí, hombre, ahí está, ¿no? Ahí está. Sí, lo vemos en el Congo, ¿no? En Tintín en el Congo, que fue la primera obra, tiempo después, ya con cierta madurez, se arrepintió incluso, bueno, durante mucho tiempo estuvo para la reedición de ese número porque realmente había cosas que no le gustaron, quiso cambiar cosas con respecto al original, lo que pasa es que no se lo permitieron y bueno, finalmente tuvo que ceder en su reproducción. Hergé nació en Bélgica hace ya un siglo. Pero bueno, Bélgica sufrió la invasión de los alemanes en 1940 y Hergé pues siguió trabajando y por eso de ahí vienen las acusaciones, ¿no?, de ser colaborador con los invasores, con los germanos. ¿Qué hay de cierto en esto, Raúl? Hombre, estuvo trabajando para aquella época, siempre tuvo un editor que siempre estuvo muy encima de él, que bueno, le guiaba le obligaba más que guiarlo, perdón, y bueno, le costaba mucho el salirse de ese trazo. Al llegar en el tema de políticas, llegó a la prensa, llegó a la censura y no le dieron muchas opciones. Quiso evitar un poquito ese tema, intentó solucionarlo lo máximo posible. Lo que pasa es que, seamos sinceros, en una época represiva, en una época en la que si querías comer o querías sobrevivir tenías que acatar las normas que te daban, él simplemente se dedicó sobre todo a dibujar más que guionizar el tema de Tintín, porque los guiones también pasaron por un par de escritores por los cuales no salieron en los créditos. Entonces se le forzó y se le obligó un poco a esas tendencias que bueno, más tarde fue evitando y bueno, intentó demostrar al gran público que cualquier afiliación que le pudieron dar no era correcta. Y bueno, pues después el pueblo, por ejemplo, americano, en su 75 aniversario le entregó un premio al mérito y a su labor artística, y bueno, pues recuperándolo un poco y tanto su figura como su nombre. Reivindicando esa figura, efectivamente. ¿Es verdad que Tintín, antes de nacer como Tintín, iba a ser tontón? Iba a ser tontón, era un personaje que era el jefe de los abejorros, era uno de los scouts. Un Boy Scout, sí. Era un Boy Scout que se editó desde el año 1926 al 30, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, era teóricamente era el icono que se utilizaba en Bélgica para poder trabajar y para poder inspirar un poco a los chavales a que accedieran al movimiento Scout. Entonces, bueno, pues aprovecharon un poquito el nombre, le cambió un poquito las trazas y pasó de ser un Boy Scout que era inicialmente, en las primeras historias, vestía como tal, aunque no tenía profesión definida. Después pasó a ser un reportero, que fue la excusa para poder llevarlo de un sitio a otro, no fue otra. Sí, la verdad es que pocas crónicas se le constataron. Exactamente. es de las pocas cosas que nunca se... Igual que su edad. Sí. La edad nunca se determina. En un principio se ideó que tuviera 8 años. Lo que pasa es que, claro, después, a la hora de manejar motos, manejar coches, lógicamente costó bastante. Sí, la verdad es que eso, que Hergé quiso que en principio su Tintín se llamase Tontón, que fuese un Boy Scout. No olvidemos que Hergé nace justo cuando se funda el movimiento Scout, en 1907, y para 1926 estaba muy en boga el general Baden-Powell. La verdad es que tenía una gran proyección social y todo el mundo quería ser Boy Scout. Sí, él entró a los 14 años. Sí. Él entró a los 14 años, además lo eligieron entre otras cosas por sus dotes artísticas, lo descubrieron pintando a los 7 años. Entonces empezaba a dibujar y bueno, pues sobre todo cuando alguien de una edad temprana empieza a dibujar y sirve para hacer carteles, sirve para hacer pósters, animaba bastante un poquito lo que era la fiesta y la revista que se publicaba en su grupo Scout a la hora de dar publicidad. El año exacto del nacimiento de Tintín es el 1930, ¿no? El 1931. 31, sí. Exactamente, 1931 con Tintín en el Congo. Tintín en el Congo, que es el primer álbum de ¿cuántos? De 20 y tantos, ¿no? Oficiales sí. Oficiales sí, lo que pasa es que, bueno, a día de hoy, por ejemplo, se ha publicado hace escasamente una semana el último, que es el del arte alfa, Tintín y el arte alfa, que quedó inacabado, realmente, bueno, inacabado,
Quedó empezado porque solo tenían 12 páginas reales, sí, más luego tenían pequeños bocetos y partes del guión. El problema es que, bueno, se quedaron un poquito ahí, lo han recuperado ahora, igual que ocurrió, pues como hemos comentado otras veces, y ocurrirá tanto con Asterix como con Jack Kirby hace poquito, entonces bueno, aprovechan un poquito ese tirón en las fechas conmemorativas. ¿Y el arte alfa, que hace el número 25? Si no me equivoco, sale el número 28. El 28. El 28. Lo que pasa es que también hubo varios tomos de Tintín no reconocidos, igual que lo ocurrió en su momento también, como que hablamos hace un par de semanas, con Mortadelo, que estaban firmados como Hergé, pero no tuvo nada que ver con su producción. Utilizaron su nombre. No, pero estuvo trabajando en Tintín hasta casi los 70 años, ¿no? Sí, el último se publicó en 1976. Eso es. Con el vuelo 714 para Sydney y Los Pícaros. Eso es, con casi 70 años publicó su último trabajo Hergé sobre Tintín. Y bueno, pues hemos visto a Tintín en cualquier circunstancia, en cualquier situación, ¿verdad? Yo siempre diré que mis tomos favoritos de Tintín son En busca del unicornio y El secreto de Rackham el rojo. Yo reconozco que a mí me pilló un poquito Objetivo la Luna. Objetivo la Luna también. Claro, porque también yo lo cogí prontito, fue de las cosas que empecé a leer por aquella época también, Julio Verne. Entonces llamó mucho la atención y lo descubrí. Entonces fue una de las cosas muy curiosas también el tema de Milú, porque por aquel entonces, lógicamente, las bibliotecas, los chavales cogen Asterix y cogen Tintín y se comparan. Porque siempre tienen ciertas características. Tenemos como curiosidad, los únicos personajes que se repiten en todos los tomos de Tintín son Tintín y Milú, que nacen desde el primero, y los dos únicos personajes que se repiten en absolutamente todos los tomos de Asterix es Asterix y Defix. Entonces, bueno, pues las comparativas ahí fueron bastante curiosas y bueno, pues es como quien dice quién quieres más a papá o a mamá. Bueno, y el Capitán Haddock, ¿eh? Sí, exactamente, que además una de las cosas curiosas también es, hay un gran juego con el tema de Tintín, una gran variante, que sobre todo, por ejemplo, con Capitán Haddock, la procedencia, no se sabe si es belga, si es escocés, si es inglés, si es francés, aunque sea caballero de la Legión francesa. Entonces, bueno, pues aprovecharon un poquito para intentar darle fondo. Lo que pasa es que, bueno, utilizó demasiados nombres, utilizaba muchos de sus amigos y muchas de las referencias históricas que iba contando para apoyar. Lo que ocurre es que, claro, en un momento determinado, cuando no llevas un guión y cuando los editores te obligan a cambiar demasiadas cosas, pierdes un poquito el fondo de lo que querías darle. Los insultos del Capitán Haddock son célebres, mono, macaco, apache, rayos. Exactamente, que además eran las frases favoritas de uno de sus tíos, que tenía ciertos problemas con la bebida, que sí, fue muy curioso porque tenía ciertos problemas con la bebida. El nombre del whisky que bebe es el nombre de un conocido suyo también, que es una cosa muy curiosa. Entonces, bueno, pues los aprovechó. Incluso Hernández y Fernández Dupont y Dupont. Exactamente, eran la viva imagen de su padre y de su tío. Eran gemelos, siempre vestían con bombín y traje. Entonces aprovechó y les dio un homenaje a los dos, sacándolos como personajes. ¿Y el profesor Tornasol, Silvestre Tornasol? Exactamente, pues mira, apareció en El tesoro del Rackham rojo. Es un científico que además estaba sordo, le llamó la atención pues, el tema de la sordera, pues provocado por las explosiones, porque creía que nadie en su sano juicio, ningún científico, podía estar bien de todos los sentidos. Entonces conoció a un científico que le ayudó. Una de las cosas que tiene Hergé es que después de hacer El loto azul, se dedicó a investigar cada tomo, cada paisaje, a hablar con gente. Entonces, bueno, pues a partir de crear a Silvestre Tornasol, tuvo un gran grupo de científicos que le ayudaron y casi todos adolecían del problema de la sordera. Entonces, la sordera, sí. La aprovechó y lo sacó ahí en el tomo. En El tesoro de Rackham el rojo, pues aparece en busca del unicornio, pues ahí El secreto del unicornio nos ofrece uno de sus famosos artilugios, el submarino tiburón. Qué maravilla el Tornasol. Sí, y luego tiene como curiosidad, Bianca Castafiore la sacó como una manera de sacarse una espina. Él odiaba la ópera. Era uno de los grandes problemas y el único modo que tuvo de mostrarle al mundo, porque a él le tocaba semanas y semanas no asistir a una ópera, y quitarse esa espina fue sacarla en Tintín y quejarse. Entonces utilizó mucho a Haddock para bueno, pues poder meterse un poquito con el tema de Bel Canto. Bel Canto, bueno, pues ahí está esos 28 álbumes de Hergé, que es el nombre suyo al revés, ¿no? Exactamente. Tuve la coña que es Jos Remy,
Sí. Lo que pasa es que, bueno, se los puso, en vez de GR no le sonaba bien, le sonaba gutural. En un juego de palabras con un amigo le cambió el orden, le llamó la atención y firmó así, que empezó a firmar así los primeros bocetos que hizo para los Scouts. O sea, no viene solo de Tintín, sino viene de muchísimo antes. Bueno, pues el chaval que nunca tuvo novia, ¿verdad? No, también además, como curiosidad, sacaron un libro de más de 400 páginas dedicada a ese tema. También la gente que tenga curiosidad en ese aspecto, hay una cantidad de libros mayor que los tomos de Tintín relacionados con todos los misterios que supone. Uno de ellos es muy curioso, desde el año 91, es ¿quieres ser tintinólogo? Todavía se encuentra en algunas bibliotecas. Caramba, en las cuales tienes un test para saber qué sabes de Tintín. Eso. Y luego todas las preguntas respondidas. Hay una sociedad, una especie de sociedad internacional, ¿verdad? Sí, hay una asociación, en España también existe, está afincada, y es gente que bueno, trabaja mucho a muchos niveles, comparan y bueno, pues incluso a día de hoy uno de los grandes juegos, pues acaba de reeditar hace poquito, los primeros originales, ver cuántas páginas han cambiado, cuántos bocadillos, cuántas rotulaciones en las distintas ediciones de Tintín. Hay auténtica devoción por todo el universo de Tintín, y efectivamente ahí están los tintinólogos que son, vamos, van sobrados. Sí, además, bueno, es otra religión, igual que ocurría con la gente que le gusta Mortadelo, con la gente que le gusta Asterix. Realmente es una devoción, es esta clase de cómics que los lees de joven, cada unos te hacen reír, otros te hacen soñar, y bueno, Tintín en este caso te permite vivir aventuras. Realmente puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo, o puedes creer más o menos que intenta vender una serie de ideologías. También, como hemos comentado, cuando uno tiene que decidir si comer y sobrevivir o estar de acuerdo en lo que te obligan a publicar, seamos sinceros. No es tan grave el asunto. Lo que sí es que es muy caro, ¿eh? Yo estuve en la tienda oficial en Bruselas y caramba, un cochecito miniatura que te pidieran 100.000 pesetas. Uno de los grandes lujos, en Salamanca tenemos como curiosidad varios bares referentes al mundo de Tintín, y una de las cosas, una de las bulillas, a mí me gusta bastante Milú, y quería también Idefix y conseguí. Milú he sido completamente incapaz debido a ese precio. Sí. El problema es que, bueno, también aprovechar un poquito teóricamente lo que quería sacar Spielberg, compró los derechos, por cierto, para hacer 3 películas de imagen real. Entonces, esperemos que algún día las consiga hacer y salga merchandising medianamente asequible. Sí, es carísimo, es de los más caros. El merchandising más caro es el de Tintín. Sobre todo, pues está hecho casi todo en resina. En resina, sí. Exactamente. Sí. Bueno, pues Raúl, con nuestras bendiciones, que disfrutes de unos días estupendos. Muchas gracias. Y el próximo sábado pues nos volvemos a escuchar con todo lo que haya de novedoso en el mundo del noveno arte. Un abrazo tremendo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián.